Central es una presentación de... Nuevo juicio para sacerdote Olmedo. Un tribunal de apelaciones anuló la sentencia que absolvió al sacerdote Silvestre Olmedo de un presunto acoso sexual en el proceso conocido como el caso de Alexa. Los camaristas dispusieron la realización de un nuevo juicio oral y público. Policía herido tras asalto. 2 hombres a bordo de una motocicleta llegaron simulando ser clientes y a punta de arma de fuego dispararon en contra de un oficial de policía que se encontraba libre de sus funciones en un local de apuestas en el barrio San Alfredo de Ciudad del Este. Los maleantes lograron alzarse con la recaudación del día. Multas por reventa de tarjetas. El Congreso Nacional dio luz verde al proyecto de ley que busca establecer sanciones para quienes revendan tarjetas de billetaje electrónico. El documento fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Aguinaldo para trabajadores suspendidos. Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo autorizó al Instituto de Previsión Social a proceder al 9º pago de las compensaciones económicas, que significaría un aguinaldo para alrededor de 100.000 trabajadores suspendidos este año por la pandemia del COVID-19. Tormenta de nieve en Estados Unidos. De acuerdo al Servicio Meteorológico de la región este de los Estados Unidos, la tormenta de nieve traerá consigo caídas de nieve de 12 a 18 pulgadas. Entre los estados que sufrirán mayor afectación se encuentran Virginia, Maryland, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra. Iniesta con 4 meses de recuperación. El español Andrés Iniesta fue operado ayer en Barcelona tras la lesión que tuvo en los octavos de final, disputado en Qatar, donde los médicos que le examinaron diagnosticaron una rotura del tendón del músculo recto femoral proximal, por lo que necesitará 4 meses para recuperarse. ¿Cómo están? 5 de la tarde con 2 minutos y algunos segundos. Iniciamos el noticiero central junto a Aníbal Espínola. Un día bastante complicado por la intensa precipitación que tuvimos y que generó todo tipo de inconvenientes. Y el hecho más grave, creo, Aníbal, la desaparición de este joven motociclista en este cauce. Hola, Silvio. Buenas tardes a la audiencia. Esto en la zona de Villa Elisa continúa la intensa búsqueda de parte de los bomberos del cuerpo de esta persona, de este joven, repetimos. También se reportó un fallecimiento a consecuencia de una caída de rayo en la zona de Capi y Bares. Después, a nivel parlamentario, a ver qué temas relevantes trataron, por ejemplo, en diputados. Dieron media sanción a aquel famoso proyecto de ley que estaba aguardando para que se establezca la graduación de alcohol en sangre y en oxígeno. Y dependiendo de eso, de la graduación, se convertiría en falta gravísima y pasaría los datos, los antecedentes al Ministerio Público. Sí, hecho que generó bastante polémica también en su momento. Bastante polémica. Después lo otro también, el presidente de la República pidió a su par argentino, Alberto Fernández, que abra sus fronteras. Alegó que Paraguay ya está en condiciones, justamente, aunque la realidad es otra. Hoy en día la situación epidemiológica es terrible. Estamos pasando por una difícil situación. Muy, muy complicada. Muy complicada. Y bueno, algunos de los tantos temas, ¿verdad? En la Cámara de Senadores aprobaron la creación del municipio de Boquerón en Noiland. En Noiland. Su asiento en Noiland. Después se dejó para otro momento el estudio de Nueva Asunción en Chacoí. Por ejemplo, también. Bueno, vamos a ir repasando todo esto y mucho más. Lógicamente ahora datos del tiempo.
Bueno, después de la tormenta tuvimos una tarde bastante calurosa y húmeda, como de hecho se estaba pronosticando, y esto va a seguir con cielo mayormente nublado, con vientos de dirección variable y la posibilidad de precipitaciones dispersas para lo que resta de la tarde. A estas horas 24,2 la temperatura, viento de dirección este-noreste a 13 kilómetros en la hora. La variación de la temperatura en horas de la noche entre 24 a 22, decíamos, y 22 a 20 en horas de la madrugada, con vientos de dirección variable. Para mañana se estima una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Continuarán las precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, al igual que el día viernes, con una máxima estimada en 34 grados. Ocasionales tormentas eléctricas, reiteramos también, para el día sábado, donde la temperatura va a fluctuar entre 25 a 37 grados y el domingo entre 21 y 28 grados. Hasta el domingo 20 de diciembre se anuncia esta condición climática bastante inestable. Y a propósito del tiempo también se ha emitido una alerta, en este caso, por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos también moderadas a fuertes y con menor probabilidad la ocasional caída de granizos. Esto se emitió poco después de las 15 precisamente. La zona de cobertura, el norte de la región oriental, centro y norte también, ya del territorio chaqueño, que de hecho hace varios días está recibiendo también abundante e importante precipitación. Los departamentos afectados con este aviso especial son el centro y sur, o mejor, el centro y norte de Concepción, Amambay, norte de Canindeyú, norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay, centro y norte de Boquerón, respectivamente. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra 6.920, en la venta 6.990 guaraníes. El euro en la compra 7.700, en la venta 8.100. El peso argentino sigue en la baja, 40 guaraníes en la compra, en la venta 55. El real en la compra 1.280, en la venta 1.370. Retomamos este tema que tiene que ver con la desaparición en este arroyo, en este cauce hídrico de un joven motociclista de unos 28 años de edad. Las aguas, como estamos observando, han bajado notoriamente y continúa la labor intensa de bomberos a nivel. Sí, señor, y está siguiendo de cerca esta tarea la compañera Evelyn Velázquez. Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Es así, seguimos acompañando muy de cerca este trabajo que se encuentran realizando los bomberos voluntarios. A esta hora, un intenso rastrillaje a lo largo de este arroyo Fortín que justamente desemboca en el río Paraguay, zona de Puerto Pabla, Lambaré. Nosotros específicamente en Villa Elisa todavía están trabajando en cuadrillas, específicamente en 4, así que me acerco a uno de los voluntarios para que nos explique un poco cómo están a estas horas los trabajos. Ya destacando un poquitito que van a volver a ingresar al arroyo. Sí, de hecho que ya un grupo ingresó al arroyo, ya está haciendo una búsqueda primaria, vamos a decirlo así. Ahora entra otro grupo con una búsqueda secundaria ya en los bordes, ¿verdad? Ya entre los matorrales, ya como ves tiene muchas curvas, muchos ángulos cerrados del arroyo, entonces vamos a estar verificando la parte de la maleza. Ya están con un mejor equipamiento también, según nos comentaban, porque hay que tener en cuenta que hay una especie de pozos a lo largo del arroyo, ¿verdad? Sí, así mismo es, tenemos varios pozos casi en el medio como en el borde también. Entonces ahora como que tenemos equipo de rescate ya estamos haciendo mejor el trabajo. En cuanto a las cuadrillas, ¿están también en permanente comunicación ustedes? ¿Alguna novedad en cuanto a los otros equipos que están un poco más hacia Lambaré? Así mismo es, estamos con las radios con constante comunicación, ya nos están avisando de lo que están encontrando o no están encontrando algo, entonces nos estamos comunicando así. De momento sigue la búsqueda, ninguna novedad llamativa todavía. Hasta el momento sigue la búsqueda y todavía no hay una
una respuesta contenta. ¿Su nombre, bombero? Capitán Mayor Víctor Ortiz. Muchas gracias, entonces le seguimos dejando que continúe con su trabajo, lógicamente. Quiero mostrar un poquitito la zona, compañeros, porque hay muchísima basura y esto lógicamente ayudó también para que el agua suba bastante rápido. Como pueden observar, viviendas también que se encuentran alrededor, y con imágenes de nuestro compañero Mario Saldívar quiero mostrar el lugar preciso donde los vecinos encontraron la motocicleta de esta vivienda. Pudieron filmar también el momento exacto cuando notaron en horas de la mañana a este biciclo atascado aquí entre la basura. Vamos a escuchar lo que nos decía uno de los vecinos, justamente que notó la motocicleta y se acercó hasta el sitio. Y después doña Aurora se llama la señora de ahí, y me llamó, me dijo, don Eligio, yo mira esa, mira algo gente de Arroyo, me dijo, y vinimos a ver y encontramos la moto. Acá mismo estaba la moto. Acá estaba la moto enganchado por y la rueda trasera hacia acá y se prendía el señalero. Y después no queríamos tocar y le llamamos a la comisaría. Primero le llamamos a la comisaría 13 y después a la 17. Y después no vinieron y después empezó a gotear. Y después sacamos de acá, pusimos allá para que no llueva, pero temprano amaneció. Ponerle eso a las 6 por ahí. Por ahí. ¿Y no escucharon ustedes ningún ruido de personas? No, nada. ¿La moto nomás ya? La moto nomás estaba acá. La moto nomás. De acá sacamos y pusimos ahí parado. Y dejamos ahí. Después se terminó su batería y se apagó lo más ya la luz. Pero y después dijimos, primero dijimos que robado algo. Y después nomás vimos que tenía la llave. Tenía la llave puesto. Tenía... Sí, hasta allá, hasta más o menos donde está el lago, hasta ahí. Impresionante acá cuando llueve. Cuando llueve acá, casi la mayoría de los vecinos ya no duermen, porque ya pescaban y que para acá, qué cosa para correr. Porque impresionante cuando llueve acá. Quiero reiterar, César Daniel Olmedo Fariña, de 22 años, es este joven que se encuentra todavía desaparecido. Él se disponía a llegar a su lugar de trabajo a tempranas horas en su motocicleta y ya alrededor de las 9 de la mañana, cuando en la empresa donde trabaja no tenían novedades, es que también se alertan. Quiero compartir con ustedes lo que nos decía más temprano la hermana y el compañero de trabajo también, que siguen bastante preocupados por el desaparecido. No sabemos nada de él, nada, no sabemos, le estamos buscando. Nada, ya llamamos al trabajo en todos lados y no estamos sabiendo nada y su teléfono da apagado. ¿Cómo se llama tu hermano? César Daniel Olmedo Fariña. ¿Vos sabés cómo ocurrió esto? ¿Te contaron? No sé nada, yo me enteré porque me llamaron de su trabajo nada más. Tiene 22 años, trabaja en Censo. De ahí llamaron a comunicar que él no había llegado al trabajo. Y de ahí estamos con esto, que se encontró la moto y todo. Mi hermano, que está en Villarrica, fue el que me llamó a informarme, y de ahí yo ya me encargué en preguntar por todos lados. Hasta las 9 le esperaron en su trabajo y llamaron y ya se contactaron con nosotros nomás ya. Sí, claro, evidentemente no llegó, les preocupó también y llamó a la familia. Entonces... Sí, y después ya encontraron la moto que se alzó, que se estaba buscando, y ahí le estamos buscando. Nosotros salimos corriendo del trabajo cuando supimos del hecho. Y entonces vinimos y estuvimos de las 8, a las 8 de la mañana fue que nos comentaron de lo sucedido, y ahí fue donde empezamos a informar a los familiares, llamar a los hospitales y demás, y empezamos a buscar, llamamos a los bomberos, fuimos a la comisaría. Y de esa hora estamos buscando. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Abraham. Abraham. ¿Qué hora ustedes entraron a trabajar ahora? Nosotros entramos a trabajar a las 7:30. 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Y a esa hora él llegaba normalmente sin problemas, ¿verdad? Siempre. Pero él estaba saliendo a esa hora, justamente por la inclemencia del tiempo, él estaba saliendo recién de su casa a esa hora. Y ya era tarde y la gente del trabajo se preocupó por él, y entonces nosotros nos empezamos a mover y vimos en Facebook, vimos que apareció la publicación de su moto. Y ahí fue cuando... Decía, se encontró una moto que fue arrastrada por el raudal. Sí, y ahí fue cuando nosotros nos alarmamos y salimos a buscarle. ¿Y ustedes sabían que él vivía por acá cerca? Sí, él vivía acá a 2 cuadras. Él vivía acá a 2 cuadras. Ahí se empezaron a preocupar. Ahí nos empezamos a preocupar porque fue... No, pero es como si a 2 cuadras de su casa nomás estaba. Si es que no le pasó nada, tenía que ya estar en su casa. Sus familiares, nadie sabía nada de él, y entonces...
salimos de vuelta del trabajo y estamos acá, buscando todavía. De momento continuará, compañeros, por aquí este intenso rastrillaje. Reitero una vez más, son 4 las cuadrillas de bomberos voluntarios y también de la Cruz Roja quienes están acompañando este operativo. Sí. Sí, se pudo, digamos, determinar, o se cree por lo menos de qué zona o de qué punto pudo haber sido arrastrado este joven. Sí, justamente un poco más para allá, Silvio. Allá quiero mostrarle con nuestro compañero Mario Saldívar. Allá van a observar un puente. Nosotros estamos en uno de los puntos. Como les decía, hay 4 cuadrillas. El punto donde se presume que pudo haber caído este joven es en un puente que está antes del que pueden observar desde aquí. Nosotros estamos en Villa Elisa, pero este arroyo que se llama Fortín va hasta la zona de Puerto Pabla, en Lambaré, que sería por el punto a donde están yendo ahora los bomberos voluntarios por el arroyo, que le voy a pedir a Mario que vuelva a mostrar para que se identifiquen un poquitito y traten de comprender, ¿verdad?, la ubicación desde donde estamos. De aquí va el arroyo entonces hasta zona del río Paraguay, ya en Lambaré, y a lo largo de este arroyo en 4 puntos se está realizando la búsqueda, pero nosotros de momento estamos todavía aquí en el punto preciso donde se encontró la motocicleta. Se entiende que el agua rebasó el puente prácticamente. Totalmente, Silvio, y quiero que observen también aquí la cantidad de basura que hay, y es justamente lo que nos decían los pobladores, que ante cada temporal ellos están preocupados por la situación, ya que el agua crece rápidamente, teniendo en cuenta toda la basura también, y bueno, sus casas también están muy expuestas, inclusive con peligro de derrumbe. Así es. Bueno, esperemos que esta labor dé resultado antes de que anochezca por lo menos. Gracias, Evelyn. Totalmente, Silvio. Gracias a ustedes. Seguimos atentos desde aquí. Capturado, capturado, capturado. 2 sujetos. Tenían arma. Oye, tiene uno, picha. A la izquierda ya lo ves ahí. Procedimiento de rigor, verificación. 2 sujetos que estaban con armas aparentemente que son de juguetes. Ya capturado. Frente al botánico. Apoyo de los personales de la Metro 22. Capturado. 2 sujetos. Tenían arma. Bueno, en instantes ampliamos este caso. Tenemos que hablar también de este episodio que nuevamente se registra en la vía pública y que tuvo como protagonista una vez más a una conductora, en este caso, en estado de ebriedad, que atropelló y mató a un motociclista. Ya vamos a ampliar este tema porque vamos a referirnos a este caso de robo domiciliario, Aníbal. A ver, el hijo de la víctima, volviendo al tema del accidente, la conductora ya lo mencionabas, estado de ebriedad, atropelló al motociclista, ahí estamos viendo el vehículo. Sí. El hijo de la víctima se encuentra hospitalizado con severas lesiones. El hombre de 40 años, el que iba al mando de la motocicleta, no resistió a las heridas provocadas luego de ser arrollado por un vehículo que era conducido por una mujer en estado de ebriedad, dice la información. Además se informó que el hijo de la víctima fatal corre el riesgo de quedar parapléjico. ¡Qué bárbaro! Sí, la conductora de este pequeño automóvil de la marca Hyundai habría estado circulando sobre la avenida Santa Teresa a alta velocidad, cruzó una lomada y perdió el control
y fue a chocar de frente contra la motocicleta y causando el deceso del conductor del biciclo y repetimos, su hijo en estado muy grave también, producto de la colisión. Precisamente tenemos una nota al respecto. Karina, ¿vos te encontrabas sola en el momento del accidente? ¿Qué Sí. contarnos? Sí. ¿Estabas sola? Sí. ¿Vos estabas regresando a alguna fiesta, Karina? No, estaba en mi casa yo. ¿Estabas consumiendo bebidas alcohólicas? No. ¿No? ¿Y cómo te dio positivo entonces la prueba? Sí, ahora mismo no me siento bien. ¿No te sentís bien? No. ¿Tuviste un golpe en la cara? Parece? Sí. Bueno, señor, ¿vos querés hablar con nosotros sobre lo que le pasó a tu hermana? Ella estaba compartiendo con usted horas antes de salir de la casa. Tengo cualquier pregunta tuya. Tengo cualquier pregunta tuya. Sí, efectivamente nosotros hemos recibido la información a través del Silvano 911, donde nos avisaron que está involucrado un vehículo y una motocicleta. En el lugar, de hecho, llegaron patrulleros rápidamente de esta comisaría y se constató que personas ya se estaban atendidos en la vía pública, ocupantes de motocicleta. Y el otro muchacho que estaba también entendido, que se llamó rápidamente a la gente de la ambulancia y que fue derivado rápidamente en el hospital de trauma. ¿Cuál habría sido la circunstancia del accidente? ¿Se pasó algún tipo de señal? Bueno, la señorita, la dama se está desplazando a bordo del automóvil Hyundai Evo hacia Santa Teresa, hacia Asunción. Y es lo que nos manifiesta un testigo que consta en el acta, que al llegar en esa intersección, donde hay una pequeña pendiente lomada, y en esa intersección ella supuestamente nos manifestó el testigo que desvió y perdió el control y prácticamente invadió el carril, el motocicleta, en donde hubo un encontronazo ahí. Y cuando llegaron ya personales, ya el conductor de la motocicleta ya estaba ya sin signo de vida. Ahora, comisario, ¿ya se le practicó la prueba del cotejo a esta señora que está manejando el automóvil? Sí, efectivamente, con presencia de el fiscal de turno y con personal criminalística. Se realizó en esta comisaría y más testigos de familiares de la víctima fatal vinieron y a las 5 de la mañana se practicó la prueba del COTES, arrojando un resultado de 0,75 a la conductora del automóvil. ¿Eso sería elevado, comisario? Elevado, ya prácticamente casi llega a los 0,80, ¿verdad? 0,80 que antes era considerado, a partir de 0,80 era penal, ¿verdad? Pero el momento que le sale el resultado positivo, ya quiere decir que ya estaba ya en estado de que estaba tomando. Así mismo. Ahora, ¿cómo se encuentra el hijo de la víctima fatal, comisario? El muchacho de 19 años de edad fue derivado en ambulancia y el último reporte que nosotros estamos recabando es que el muchacho está un poco grave también, tiene lesiones de consideración y posiblemente con los profesionales nos están manifestando que posiblemente se quedaría con un estado de parapléjico, es lo que nos están manifestando los primeros reportes. Bueno, vamos a contactar con Leila Jiménez, quien se encuentra en compañía del director del Instituto Superior de Enseñanza Policial, ICEPOL, el comisario Víctor Balbuena, acerca de una modificación que sufrió el reglamento de admisión tanto a la Academia de Policía como al Colegio de Policía. Sí, porque hay que decir que anualmente se presentan miles de jóvenes, digamos, con intenciones de ingresar a la institución policial en estas dos instituciones. Y creo que la variación significativa tiene que ver a nivel con el examen psicotécnico. El reglamento establece como condición excluyente el examen psicotécnico. Si no superas el examen psicotécnico, no sos admitido o no calificás para seguir en el proceso. En las demás pruebas. Es el colador, como se dice. Es el colador, exactamente. 7.035 postulantes hay. Sí. De los cuales 2.661 quedaron ya aplazados en el examen psicotécnico. ¿Y qué es lo que se establece? ¿Cuál es la modificación? El artículo 31. Las evaluaciones psicológicas serán de carácter preventivo y las médicas serán eliminatorias. Las de eficiencia física y de conocimiento son de carácter sumatorio conforme al presente reglamento.
Esa es la modificación. Sí. Bueno, Leila, buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal, Silvio? Y justamente porque llama mucho la atención este punto, porque muchas veces ya hemos hablado y contado situaciones en las que personas lamentablemente fueron víctimas por parte de agentes uniformados, en este caso, que portan armas. Y justamente las pregunta que generalmente nos hacemos es qué tipo de evaluaciones psicológicas es por la que pasan estas personas que forman parte de las fuerzas de seguridad y que tienen que portar necesariamente un arma, pero que en algunas situaciones son mal utilizadas precisamente. Y justamente sobre este punto es lo que queremos hablar con el comisario Balbuena, de quien ya estaban hablando también, sobre la modificación de este reglamento para el ingreso a la policía, comisario. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Leila, buenas tardes a la audiencia. Y efectivamente, una resolución recientemente firmada el día de la fecha por el señor comandante de la Policía Nacional, en el que modifica parcialmente el artículo 31 del reglamento de admisión para las unidades académicas del ICEPOL. Y específicamente habla esa modificación sobre una modificación parcial que guarda relación al resultado del test psicotécnico. Muy por el contrario, como muchos están interpretando y lastimosamente mal informando a la ciudadanía, esta modificación no deja sin efecto ningún reglamento del proceso de admisión. Lo que habla esta modificación es de una modificación parcial en cuanto que el resultado del test psicotécnico sí tiene valor y se tendrá su utilidad en el momento o al momento que el postulante ingresa a una de las unidades académicas. Para contextualizar, Víctor Balbuena, postulante, ha obtenido una calificación de no se adecua al perfil psicológico requerido por el ICEPOL. Con esta modificación, Víctor Balbuena tiene la chance de continuar el proceso de admisión hasta el médico, que es el siguiente paso. Si Víctor Balbuena pasa el examen médico, entonces está habilitado a pasar a la prueba física y luego al test de conocimiento. Supongamos que Víctor Balbuena tiene una patología X determinado psicológicamente, pero ingresó, pasó todas las pruebas, ingresó. Víctor Balbuena está obligado a someterse a un examen psicotécnico o a una terapia psicológica una vez ingresado a una de las dos unidades académicas. Si Víctor Balbuena se rehúsa a hacer el tratamiento, entonces lastimosamente tendrá que abandonar otra vez las instalaciones del ICEPOL. Si se somete a ese examen o a esa terapia y se sana, porque se puede sanar, entonces continúa, pero debe someterse sí a una terapia psicológica. Si no tiene cura, si los doctores y los profesionales dicen que Víctor Balbuena no puede, a pesar de que siguió la terapia, no puede ser policía por tales cosas, que ellos tendrán sus parámetros, entonces tendrá que Víctor Balbuena abandonar otra vez el instituto. Esta modificación no le priva al postulante a continuar, por eso dice el reglamento que será de orientativo, de evaluación, para detectar una patología en Víctor Balbuena. Porque hasta ayer, digamos, por decirlo de alguna manera, si uno no pasaba el examen psicotécnico, ya no rendía los demás. Correcto. El postulado decía que el resultado del test psicotécnico y médico eran eliminatorios.
Pero nosotros, ante la necesidad de adecuar nuestro reglamento a la ley 6634, que fue sancionada recientemente y publicada, nos obliga a nosotros a ayornarnos a los preceptos que establece ese ordenamiento jurídico. Y en uno de sus artículos, el tercero, si mal recuerdo, establece el orden cronológico de la aplicación de los exámenes, que penosamente nosotros hemos comenzado antes ya la aplicación del test de examen, o mejor dicho, el proceso de admisión hemos comenzado ya antes de la promulgación de esa ley, y ya hemos lanzado también el cronograma de actividades. Y en ese cronograma de actividades reza que el primer examen iba a ser el test psicotécnico. Entonces ya no podíamos volver atrás. Y por salvar una situación como esa que nos obliga la ley, nosotros hemos adecuado nuestro reglamento a los preceptos de esta ley recientemente sancionada. Comisario, ¿qué pasa con la persona que se somete a este tratamiento del cual nos estaba hablando? Digamos que tiene un diagnóstico favorable, se cura, ¿se le hace un seguimiento posterior? Bueno, tenemos que entender que nosotros nos encontramos, hoy física y geográficamente nos encontramos en el Instituto Superior de Educación Policial, ISEPOL. Aquí, a los ingresantes a estas dos unidades académicas, Academia de Policía y Colegio de Policía, yo los voy a tener aquí, 4 años los voy a tener. Aquí están en etapa, periodo de formación. Aquí cada año se les somete a un relevamiento psicológico al cadete, al colegio, o los estudiantes del Colegio de Policía, que son de 2 años, ellos van a estar 2 años en el Colegio de Policía. El mismo tratamiento. Ahora, después de 4 años de formación, ellos van a egresar de esta casa de estudios. Y ellos ya quedan después a disposición de la Dirección General de Prevención y Seguridad y de Talentos Humanos. La Dirección General de Talentos Humanos tiene un staff de profesionales psicólogos que tienen la labor de hacer el seguimiento. Me preguntaban colegas tuyos horas antes si la policía tiene la capacidad para hacer ese seguimiento. Sí tenemos la capacidad, tenemos el personal profesional requerido para el efecto. ¿Se realiza habitualmente? Bueno, yo le puedo decir del debe ser que aquí lo hacemos, aquí sí se hace, aquí nosotros lo hacemos. Bueno, y decía el comisario que ustedes tuvieron que adecuarse a esta ley recientemente promulgada que habla de la no discriminación para el ingreso justamente, o para la postulación al Colegio de Policía. Definitivamente, sí. Nosotros estamos ayornándonos parcialmente, paulatinamente, a esta nueva ley recientemente sancionada, porque nos exige. Entonces, nosotros no desoímos, porque estamos obligados a cumplir y a hacer cumplir esta ley. Bueno, Silvio, Aníbal, no sé si ustedes tienen alguna consulta, quieren conversar también con el comisario. Sí, tenemos algunas consultas para el comisario Víctor Balbuena, que es el responsable de esta institución, y creo que ya tiene el sistema de retorno. Comisario Víctor Balbuena, en su caso particular, usted ya ostenta una alta graduación en la institución policial, ha pasado seguramente por varias reparticiones, varias dependencias en todo este tiempo, en todo este periodo. ¿Cuántas veces usted personalmente fue sometido a una evaluación psicológica? Durante mi carrera he sido sometido 5 veces hasta el año 2015, que fue el último. Ajá. ¿Cuántos años de servicio, comisario? 31 años hasta la fecha. En 5 ocasiones, entonces. ¿Y es suficiente esa cantidad de evaluación, digamos, comisario, para un efectivo de la policía? Y yo no puedo decirle si es suficiente o no. Para eso están los profesionales del área, del rama, que le pueden señalar si es suficiente o no. Pero hasta hoy, por lo menos, mi foja de servicio es impecable, hasta donde
la gente puede corroborar, es una información pública, abierta, pueden averiguarlo. Y creo que eso habla de mi estado, mi salud mental. No ponemos en discusión eso, sino queremos saber usted como responsable de un instituto de formación, la cantidad de, digamos, conveniente de estudio psicológico al que debería someterse un policía. Le estamos hablando desde su experiencia policial. Bien, comprendo la pregunta. Aquí le estaba mencionando a Leila, justamente, y a la audiencia, que nosotros tenemos anualmente dentro del instituto las pruebas psicotécnicas que aplicamos a los alumnos. Y yo creo, personalmente, esto es como respondiéndote tu pregunta de manera personal, yo creo que el personal policial debe ser sometido a un examen psicológico después de cada procedimiento que marca realmente la vida del policía. Por ejemplo, un enfrentamiento con delincuentes, enfrentamiento de gran magnitud, un enfrentamiento con arma de fuego, por ejemplo, con resultado fatal. Yo considero que después de ese operativo, el policía debe ser sometido a una inspección psicológica. Comisario, usted citó, comisario, la ley 6.634 que se sancionó el 19 de noviembre pasado, que adecuaron el reglamento a esa nueva normativa, pero también en la ley 5.198 del 2014, hasta donde yo sé, no fue derogada esa ley, se establece la evaluación psicológica como requisito de admisión al plantel de la Policía Nacional. Este reglamento no riñe con el 5.198. No, porque la ley 5.198, ¿qué es lo que dice? La obligatoriedad de los institutos de aplicar un test psicológico. Nosotros lo hemos aplicado. Y lo van a seguir aplicando. Y tenemos el resultado latente, que lo vamos a utilizar. Tenemos cómo demostrar documentalmente la aplicación de ese test psicológico. Es más, esa misma normativa que usted ha mencionado habla de que el resultado de ese test psicotécnico deberá ser adjuntado al legajo del personal. Cierto. Entonces, este resultado que nosotros hemos obtenido recientemente va a ir adjuntado per se y per sécula al legajo del futuro cadete y futuro oficial. Ahora, comisario, otras dos consultas de mi parte al menos. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que ya fueron excluidos en principio en esta evaluación anterior porque no sobrepasaron el test psicotécnico? ¿Van a ser nuevamente reevaluados o no? Y por el otro, ¿qué tipo de cuestiones médicas realmente impiden al joven a ingresar a la institución policial? Bueno, los que se sometieron a la prueba psicotécnica y hayan obtenido un resultado positivo o negativo, todos continúan, los que se sometieron, y esto es menester mencionar, quienes se sometieron al examen psicotécnico podrán continuar el proceso de admisión. Repito, quienes se sometieron al test psicotécnico en el proceso de admisión, todos, 7.035 personas, podrán continuar el proceso de admisión. ¿Cuál es el problema médico que le puede dejar fuera de competencia? Y, por ejemplo, un problema cardíaco grave, una malformación ósea, algo congénito. No queremos nosotros tener, como diríamos, experiencias lamentables aplicando el examen físico, por ejemplo, el test de resistencia a una persona que tenga problemas respiratorios, que tenga problemas cardíacos. Porque hace 4 o 5 años atrás, si mal recuerdo, tuvimos una experiencia de fallecimiento de un postulante en pleno examen físico. Entonces,
eso sería más o menos los casos en que un postulante puede ser apartado del proceso de admisión en el aspecto médico, entre otros, lógico. Comisario, ¿en qué parte del reglamento se establece que el alumno o el postulante que no superó la prueba psicotécnica y que ingresó, fue evaluado durante toda su formación y después al cabo de su formación salta que no está psicológicamente preparado para ser policía? ¿En qué parte del reglamento figura eso, comisario? En el reglamento de admisión no está escrito, pero en el reglamento de cada unidad académica sí está escrito. Cada unidad académica, y me refiero a la Academia Nacional de Policía y el Colegio de Policía que nos interesa, tienen sus propios reglamentos internos. Ajá. En esos reglamentos están los postulados de la prueba psicológica en caso de que se ha detectado una situación tal. Entonces, una vez que el postulante haya aprobado todo el proceso, todas las materias, y haya ingresado, deja de ser postulante. A partir de ese momento es aspirante a cadete y ya tiene un estatus dentro del Instituto de Educación Superior. Y él se debe someter ya a la reglamentación interna del instituto. Pero ¿cuál prima más? Sí. ¿La regla establecida para la admisión o el reglamento que impone cada institución? Ambas cosas son diferentes, bien distinguido. ¿Por qué? Son etapas y situaciones diferentes. Uno es el proceso de captación del talento o del mejor talento humano, y el otro ya es el producto de esa captación que se convierte en un aspirante. Y ese aspirante se debe someter a la reglamentación prevista existente. Comisario, otra cuestión, y esto se viene ya repitiendo también con cierta periodicidad, denuncias de padres de estos jóvenes postulantes que dan cuenta de ciertas situaciones, ciertos pedidos de dinero, supuestamente que involucrarían a gente vinculada al proceso de admisión y de selección, personas que acceden con anterioridad a los exámenes. ¿Qué decir sobre este aspecto a la ciudadanía? Y si hay investigación interna también, hay personal o funcionarios apartados por este tipo de hechos. Me alegra que haya hecho esa pregunta porque se me estaba pasando justamente ese pequeño, gran detalle. Existe una denuncia en concreto, y en esa denuncia habla de la participación de dos personas vinculadas a la institución policial, un suboficial de policía y una funcionaria civil que trabaja en la policía, quienes están identificados plenamente y han sido denunciados por los postulantes como quienes pedían dinero a cambio de la obtención de una vacancia para el ingreso directo a uno de los institutos de formación. Existe una denuncia, las personas denunciadas están identificadas plenamente, y es importante señalar que esas dos personas no tienen vinculación alguna con el instituto, ni mucho menos con este director, ni con los componentes de la comisión de admisión del Instituto Superior de Educación Policial. Son policías, o sea, uno de ellos es policía, la otra es funcionaria, identificada plenamente, y existe ya entiendo yo que los postulantes ya han presentado también esa denuncia ante el Ministerio Público. Si no lo hicieron, nosotros lo hacemos como institución policial. Y dentro de ese marco de investigación, estas dos personas ya se encuentran investigadas por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Estas dos personas, recalco, no guardan relación con ningún personal del instituto.
Bueno, comisario, le agradecemos muchísimo este tiempo y estas aclaraciones. Gracias a ustedes por este espacio que le dan a la institución, no a este director, pero sí a la institución policial para ir transparentando toda la tarea, todo el trabajo que está realizando en ese sentido el Instituto Superior de Educación Policial. Este proceso de admisión es uno de los más transparentes que estamos teniendo, así como otros que hemos tenido. Es uno de los procesos más transparentes y más exigentes y, ¿por qué no podemos decir, el proceso que más se está adecuando a la realidad nacional? Entonces, los agradecidos somos nosotros en nombre del Comando Institucional. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Gracias, comisario. Gracias, Leila. Hasta luego. Hasta luego. Interesante. Interesante. Y sobre todo por aquellos jóvenes que en principio o por allí dijeron, bueno, que ya no tenían posibilidad, ahora seguramente van a poder continuar, ¿verdad? A partir de la modificación, digo, de esta... Pero yo soy un convencido de que, ¿por qué ya admitís? En todo caso, ¿por qué no le decís? Usted joven está teniendo un problema acá, detectamos un problema psicológico, vaya, haga un tratamiento. Cuando se reponga de ese problema, venga y vuelva a concursar. Bueno, pero ahora van a tener la ocasión de tener ese tratamiento en forma gratuita. ¿Quién te asegura que van a hacer ese tratamiento? Porque tanta experiencia ya tuvimos, porque siempre se cuestiona la liviandad con que se hacen los exámenes psicológicos a nuestros hoy policías. Sí, también, sin duda. Bueno, cambiamos de tema. Sí, señor, porque la Cámara de Diputados dio media sanción a este proyecto de ley que establece la graduación de alcohol en el organismo. En este sentido, fíjense ustedes, artículo 153, que modifica, que modifica el artículo 217, numeral 1 de la ley 1160 del Código Penal, referente a la exposición al peligro en el tránsito terrestre. Porque usted de repente maneja alcoholizado, va y choca contra un bien particular, no causa ninguna muerte, pero sí deja daños materiales. En todo caso, lo sumo es una falta administrativa, pero no es un hecho punible a ser investigado por el Ministerio Público. Ahora se establece la graduación y establece lo siguiente: el que dolosa o culposamente condujera en la vía pública un vehículo, pese a no estar en condiciones para hacerlo con seguridad, a consecuencia del estado de intoxicación alcohólica igual o superior a 0,800 miligramos de alcohol por litro de aire exhalado y 1.600 gramos de alcohol por litro en sangre, ingestión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, legales o no, de efectos físicos o psíquicos, o de agotamiento que alterasen notoria o legalmente su habilidad para conducir. Condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia. Esa es la falta gravísima. Sí. Ahora se establece porque la sala penal había declarado nula, digamos, dejado sin efecto, porque había un error en cuanto a la medición. Sí, pero ¿cuál es la sanción? Pena privativa de libertad de hasta... Ese es otro aspecto. Ajá. Pero ¿cuál es la sanción entonces para el que, digamos, formar parte de ese numeral 1? A ver, numeral 1, y hay que remitirse al 58, por ejemplo. Estamos hablando de exposición. Exposición al peligro en el tránsito terrestre. Sí. Claro, y hay que remitirnos al 58, que establece, por ejemplo, la casación de la matrícula, la prohibición de manejar por cierto tiempo. Lo que acá se pretende establecer nuevamente es... la graduación. La graduación y contemplar como delito digamos, circunscribir a la falta gravísima. A la falta gravísima, y se configura nuevamente la exposición al peligro en el tránsito terrestre. Ahora esto pasa al Senado.
Ahora sí, brindamos más detalles de este violento robo domiciliario que se registró en un inmueble que se encuentra en la zona de Fernando de la Mora. Parte del episodio fue captado por las cámaras de seguridad. La víctima, un prestamista cuyo padre de 65 años sufrió incluso una herida de arma de fuego por parte de los delincuentes. La banda de asaltantes llegó a bordo de un automóvil de color gris, como estamos observando, y lograron alzarse con unos 10 millones de guaraníes. Hubo el asalto y herida de arma de fuego. El papá de la víctima, el que recibió el disparo de arma de fuego en el brazo lado izquierdo, de cuya consecuencia sufrió lesiones y fue derivado al sanatorio metropolitano donde está internado ahora mismo. ¿Qué estaban haciendo las víctimas en la casa cuando llegaron los delincuentes? Según la víctima, estaba en su oficina y ahí en el momento entró 4 delincuentes con armas de fuego y le intimó a él. Él en ningún momento puso resistencia, le dio los 10 millones que tenía en el cajón de su escritorio. Y el papá escuchó el ruido, entonces quiso levantar, más o menos habló el señor, ahí se dirigió uno de los delincuentes y le disparó al papá en el dormitorio. ¿Pero él no se resistió, comisario? La víctima, Juan José se llama el hijo, él no se resistió al asalto, el señor seguramente es lo que se resistió y por esa razón recibió el disparo de arma de fuego. ¿Cómo está actualmente este señor? Está, según los autores, está bien el señor, en el transcurso del día puede ser que salga de alta al señor. ¿Él describió a los delincuentes, comisario, cómo estaban vestidos? No, ellos describieron que tenía tapaboca y guantes, eso es lo que dijeron. En ningún momento precisaron. Nosotros por la afirmación también pudimos divisar que uno de los señores ya va a tener los 50 años aproximadamente. Porque se ve que en el momento de la fuga aparentemente a uno le dejan atrás, comisario, ¿no? Sí, ahí se ve perfectamente que 3 abordaron otra vez el vehículo y uno se dirigió a pie y le dejó a su cómplice. ¿Qué pasó ahí, comisario? Parece que se confundió, ¿verdad? De vehículo. Sí, porque el vehículo se movió. Se quedó, seguramente estaba vigilando ya luego la casa y en vista que había mucho tráfico en el lugar y justo cuando ellos entraron salió uno de los vehículos que estaba estacionado enfrente de la casa más o menos. Y se acercó más el que estaba en el volante y ahí lo que se confundió y por esa razón le dejó a uno de ellos. Privados reportan ocupación de 50% de camas. Las camas de terapia intensiva en el sistema de salud pública del país están ocupadas en casi un 100%. Por esta razón, el Ministerio de Salud Pública decidió recurrir al traslado de pacientes a hospitales privados. Sin embargo, de las 70 camas de terapia disponibles en hospitales privados, 35 ya se encuentran ocupadas. Modifican reglamento de admisión. El comisario y director de la ICEPOL, Víctor Balbuena, sostuvo que la modificación del reglamento de admisión en la que el examen psicotécnico ya no será obligatorio, dará la posibilidad a los postulantes de pasar directamente a las pruebas físicas y al test de conocimientos. Multas por reventa de tarjetas. El Congreso Nacional dio luz verde al proyecto de ley que busca establecer sanciones para quienes revendan tarjetas de billetaje electrónico. El documento fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Aguinaldo para trabajadores suspendidos. Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo autorizó al Instituto de Previsión Social a proceder al 9º pago de las compensaciones económicas, que significaría un aguinaldo para alrededor de 100.000 trabajadores suspendidos este año por la pandemia del COVID-19. Tormenta de nieve en Estados Unidos. De acuerdo al Servicio Meteorológico de la región este de los Estados Unidos, la tormenta de nieve traerá consigo caídas de nieve de 12 a 18 pulgadas. Entre los estados que sufrirán mayor afectación se encuentran Virginia, Maryland, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra. René Weber, víctima del COVID-19. El exfutbolista y técnico René Weber, que comandó la selección brasileña sub-20 y este año fue auxiliar técnico del Botafogo, murió este miércoles víctima del COVID-19 y se convirtió en el segundo entrenador que fallece por la pandemia en Brasil en los últimos 3 días.
Y un violento asalto se registró en un local de casa de apuestas, esto en el barrio San Alfredo, en Ciudad del Este. Según los datos, 2 hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, simularon ser clientes, pero luego ya a punta de arma de fuego dispararon en contra de un oficial de policía que se encontraba libre en sus funciones en ese momento y que aparentemente hacía de guardia privado. Finalmente los malvivientes se alzaron con la recaudación del día que rondaría 1 millón de guaraníes. Las notas al respecto. Le pegaron, pero ahí por su cabeza nomás, pues no fue nada herida de bala ni nada. Sí, ¿Vos estabas cuando ocurrió este hecho? ¿Vos sos funcionario acá, verdad? Sí, soy funcionario. ¿Cómo llegaron? Explícame un poco cómo fue todo este suceso. Y uno llegó así solo, caminando así normal, llegó y después el otro, según se contó acá lo que vieron, el otro llegó después ya. O sea, primero uno entró simulando ser cliente. Sí, así mismo. ¿Tenía tapabocas puestas, casco protector? No, casco no, pero... Tapabocas. Tenía tapabocas. Bueno, sí. Y después el otro ingresó. Sí, así mismo. ¿Y después qué pasó? ¿Ya desenfundaron su arma? Sí, hay un ratito. A 12:45 horas aproximadamente, en este local ocurrió un robo a mano armada con herida de parte de 2 personas de género masculino quienes ingresaron al lugar como clientes, ¿verdad? Simulando ser clientes. Una vez en el lugar, estas personas, armas de fuego en mano, le redujeron al encargado del local y al guardia de seguridad. Y en ese mismo momento, el personal policial ingresó también al local como cliente. El efectivo policial vino como cliente acá. Efectivamente, él llegó como cliente acá. ¿Estaba cumpliendo sus funciones? No, el personal estaba libre de servicio, en su día libre estaba, vino como cliente. Y al ingresar en el local, estos delincuentes le dispararon con arma de fuego en el muslo lado izquierdo, hiriéndole de esa manera. Posteriormente fue auxiliado rápidamente y derivado al hospital Tesain, en donde se encuentra en este momento en cirugía. Ya, también al encargado tengo entendido que sufrió algunos golpes. Estos delincuentes actuaron de manera muy violenta, comisario. Sí, efectivamente, según manifestaciones del guardia de seguridad le redujeron y le metieron al baño, le encerraron todo al baño y ¿Cuántos más o menos funcionarios había, comisario? Y estaba el encargado de la caja y el guardia de seguridad y 2 o 3 clientes más. Le metieron encerrado en el sanitario. Y le despojaron también al guardia de su arma de fuego y se apoderaron del dinero que se encontraba en la caja, cuyo monto aproximado sería 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. Según manifestación del encargado. Ya, bueno, y se dieron a la fuga, también ellos estaban con casco protector, pues. Sí, efectivamente, ellos estaban a bordo de una motocicleta, presumiblemente de la marca Kenton GTR color rojo. Y se dieron la fuga hacia esta avenida Amado Benítez. El efectivo policial, ustedes tienen entendido que se encuentra ya justamente en el centro asistencial, el pronóstico, todavía no se sabe el estado de salud. Sí, nosotros mismos le auxiliamos en la patrullera, le derivamos hasta el hospital Tesain, en este momento está en cirugía. 18:05 minutos y por supuesto no podemos dejar de hablar de la noticia de ayer y que siguió repercutiendo en el día de hoy, la extensa interpelación de la ministra de la Niñez, Teresa Martínez Acosta, antes que sumar votos en negativo en su contra, creo que sumó votos a su favor, no solamente de diputados, sino también de parte de la opinión pública. Sí, efectivamente, y terminó con sendos pedidos de disculpas de algunos legisladores inclusive. Y como corolario. Como corolario. Lo de Hugo Ramírez. Lo de Hugo Ramírez. Hugo Ramírez de la bancada Honor Colorado, ahora, según tuiteó, fue expulsado de Honor Colorado, todo porque ayer pidió disculpas a la ministra. Fue el primero en pedirle disculpas. Efectivamente. Por la interpelación. Y eso le costó supuestamente su salida de la bancada de Honor Colorado.
La prolongada interpelación a la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, incluyó casi 40 preguntas y una sólida respuesta a cada una de ellas por parte de la titular de la cartera, quien fue categórica en señalar que el Plan Nacional de la Niñez y de la Adolescencia contempla el compromiso del Estado en la defensa de la vida y la familia. Estamos comprometidos con la vida, decimos, pero la vida es también poder desarrollar actividades, tener oportunidades, eso es vivir. No hay una pizca de intención en cortar o interrumpir la vida. Y si hubiera intención no se podría hacer porque nuestra norma constitucional lo prohíbe. El Paraguay está protegido. Necesitamos trabajar por los niños. Necesitamos hacerlo desde los distintos espacios. Este espacio parlamentario es uno de los espacios más importantes en ese proceso porque deciden con las leyes cuál es el rumbo que vamos a dar a las políticas públicas. En ese sentido, apelo a que podamos construir lejos de la mentira, lejos de la discriminación, lejos de los embauques que pueden desarrollar solamente odio y división de la familia paraguaya. Precisó también que el Plan Nacional de la Niñez es un documento aprobado ya durante el gobierno anterior y aclaró los alcances del término género, que tanta polémica ha generado últimamente. El género viene utilizándose en nuestro país hace más de 30 años como sinónimo de igualdad de derechos entre hombre y mujer. Y eso se quiere medir en una política pública, entonces se habla de un enfoque, se focaliza la mirada hacia determinadas brechas existentes de desigualdades, de discriminaciones, de inequidades, y si uno quiere reducir esas brechas, para lo cual se desarrollan y definen las políticas públicas, tiene que darle un enfoque con esos criterios de medición. Y el enfoque de género o el término género, señores, ya no es de uso facultativo. ¿Por qué ya no es de uso facultativo? Porque fue incorporado al Plan Nacional de Desarrollo Construyendo el Paraguay del 2030, que fue aprobado por decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente Horacio Cartes. Esto incorporó definitivamente el término género en las políticas públicas del Estado. La palabra género, según el diccionario de la lengua española, hace relación al género humano. Y esta teoría tiene solamente enfoque y perspectiva. Y en nuestro país la identidad de género no se utiliza, porque Paraguay hizo la reserva sobre identidad de género en la última convención del Cairo y sobre el aborto. O sea, esas son cuestiones indebatibles en el país desde la Constitución y desde la posición del Estado paraguayo. El género solo puede ser hombre y mujer. Fue vehemente al sostener con datos estadísticos contundentes sobre abuso infantil y embarazo precoz en niños y adolescentes, agregando que son ellos quienes nos interpelan constantemente como sociedad. Los niños nos interpelan a todos, como ciudadanos, como autoridades. Necesitan que trabajemos para ellos con responsabilidad, con unidad y sacar el odio del medio de estos procesos para que podamos construir. No hay ni un artículo, ninguna disposición en este plan cuya aprobación ha quedado sin efecto que hable o del aborto o de identidad de género. Habla de no discriminación y de igualdad de derechos entre niños, niñas y adolescentes. Son los principios constitucionales. No se puede discriminar a nadie, no se puede dejar a nadie atrás en la protección de sus derechos. Esa es la dinámica de este plan. La diputada Celeste Amarilla salió a pedir disculpas a la ministra por el poco conocimiento que se tenía en torno al Plan Nacional de la Niñez. Le quiero pedir disculpas respetuosamente
por a lo mejor la poca tolerancia que demostramos entre nosotros, a lo mejor el poco conocimiento que demostramos. Me da mucha vergüenza que este documento haya llegado acá en enero o febrero y yo por lo menos no tuve acceso. Me gustaría luego en privado, vamos a hablar de eso. ¿Qué hizo el presidente con esa nota? Se giró a las comisiones, que hicieron las comisiones, me da mucha vergüenza. Yo no accedí a eso y entiendo que nadie accedió a eso porque si no hubieran seguramente acercado sus pareceres. También le pido disculpas por cierta actitud media policíaca de preguntar quién portaba el pañuelo verde y quién es la que habló de aborto y quién es la que cantó la marcha. También le pido disculpas por eso. Pero su colega Katia González, quien participó de manera virtual de la sesión, fue más lejos y vehemente al señalar que con esta interpelación se derribaron mitos y mentiras en torno al plan sobre la niñez y extendió el pedido de disculpas a la ciudadanía toda. Y hay que pedir disculpas a la ciudadanía cuando mentimos, cuando distorsionamos, cuando inventamos determinadas circunstancias para avivar mitos que no son verdades, para decir que existen fantasmas que realmente no existen. Sí corresponde pedir disculpas a la ciudadanía cuando promovemos la interpelación de una alta autoridad sobre la base de mentiras, presidente y colegas, mentiras que quedaron desmontadas y que permitieron, señora ministra, y me permite entablar un pequeño diálogo con usted, porque probablemente el tema niñez jamás hubiese sido visibilizado de la manera que se hizo si no fuera a través de esta herramienta. Nos permitió ver cuáles son las cifras que realmente nos deben interpelar como país. La interpelada reconoció que el presupuesto destinado a su cartera, que es de 74.000 millones de guaraníes, es insuficiente para abordar toda la compleja problemática en torno a la realidad de niños y adolescentes en Paraguay y que se requiere una mejor coordinación con los demás ministerios como Salud y Educación para un enfoque más global de las políticas públicas. Luego de la sólida defensa demostrada por la interpelada, los diputados deberán pronunciarse si corresponde o no emitir un voto de censura a su gestión. Y en la próxima sesión se va a establecer, Silvio, si existen o no los votos para censurarla, pero así como están las cosas, aparentemente esos votos no van a llegar. Es lo que se maneja al menos después de esta exposición bastante destacada. 78 guaraníes es lo que se destina en el presupuesto para cada niño. Por cada niño. Por cada niño. O sea, nada. Nada. Y después, sumarle a esos presupuestos que tiene educación, que tiene salud, en fin. Pero desde el Ministerio de la Niñez, 78 guaraníes. Una pena. Así es. Cambiamos de tema nuevamente, nos vamos hasta el Alto Paraná, ya que uno de los presuntos involucrados en un asalto a una recicladora, ¿recuerdan?, que se registró el pasado 7 de diciembre, fue detenido hoy por la policía de Ciudad del Este. Estos señalaron que tras una ardua investigación realizaron un allanamiento de una casa, procedieron a la captura del señalado como autor del asalto y en la vivienda también hallaron varias evidencias que relacionan a este hombre con el hecho investigado. La nota con el subjefe de investigaciones del departamento de Alto Paraná. Bueno, en cuanto estás comentando, Cerato, en cuanto a los antecedentes que ocurrió en víspera de la Virgen de Cacupé, el 7, en horas del mediodía aproximadamente, ocurrió este hecho de robo agravado en perjuicio de la empresa Bradsur. Sí. Es así que nosotros, una vez que tomamos participación en el hecho, realizamos todos los trabajos técnicos, buscamos evidencias, indicios que puedan ayudarnos a aclarar el hecho. Y es en el transcurso de la semana empezamos a tener ya algunos elementos suficientes que apuntaban a que una persona podría ser el autor. Y es así que nosotros, una vez que corroboramos todos los elementos necesarios, solicitamos el mandamiento de allanamiento para
para la detención de esta persona. Es así que hoy en el transcurso de la mañana a las 6 aproximadamente se procedió al allanamiento de la casa y procedimos a la detención también de esta persona que según nosotros tenemos fuertes indicios de que podría tratarse del autor. Es así que en el allanamiento también encontramos varias evidencias que sostienen la presunción que teníamos, y aparte de eso encontramos algunas otras prendas. Encontramos la motocicleta que presumiblemente fue utilizada, y aparte de eso encontramos un talonario de cheque perteneciente a la empresa Brasur. Es así que nosotros suponemos y entendemos que el Ministerio Público tendrá los elementos necesarios para sostener una eventual imputación contra esta persona. Y además es importante también aclarar que tenemos ya identificadas a las 4 personas, a las 3 restantes personas que formaban parte de este grupo, y aparte de eso, ¿quién habrá proveído esa información? Ya tenemos todo identificado, y aparte de eso ya todos cuentan con orden de captura. ¿Se trataría de una banda criminal o simplemente estas personas se organizaron para perpetrar este atraco, comisario? Una banda criminal, no sé si se puede llamarlo así, pero sí son personas conocidas, e inclusive se puede hablar de hermanos. Está muy cerca también el padre. Bueno, es así que nosotros tenemos elementos suficientes para sostener que podrían formar parte, o sea, podrían haber tenido participación. Pero lo importante en este caso es aclarar que nosotros encontramos los elementos que lo puedan vincular, y es así que estamos trabajando sobre eso todavía. Claro, también se habla de una suma millonaria justamente que fue sustraída por estos delincuentes. Esto todavía no se encontró en este allanamiento que hubo, comisario, ¿no? Nosotros ahora, hasta el momento, no estamos teniendo no encontramos la parte del botín. Nosotros sabemos y tenemos fuerte presunción de que está en otro lugar, y eso nosotros justamente se habló con el Ministerio Público para realizar las otras diligencias necesarias, con el propósito de ver si se puede recuperar en su totalidad o por lo menos en parte. ¿Se podría descartar ya entonces la complicidad de algún funcionario, o ustedes siguen trabajando con relación a ese tema, comisario? Exfuncionario podría. Un exfuncionario entonces fue el que... Por eso siempre nosotros presumimos de que la información sí o sí tiene que salir de adentro. Es decir, que al azar nadie hace, y nosotros casi estamos convencidos de que la información proveyó un exfuncionario. Si es que ya tenemos identificada a esa persona y ya estamos trabajando sobre eso, inclusive ya se solicitó la captura correspondiente. Les presentamos esta otra oferta de Bristol, ahora un televisor Samsung Smart 4K 43 pulgadas UHD, la cuota es de 249.000 guaraníes. Además estás participando de la promo de tus sueños y podés ganarte una camioneta Toyota Hilux 2021, 50 millones de guaraníes en efectivo más tanque lleno durante un año. No esperes más, visita Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estrena la nueva Hyundai Creta 2020 con la promo 0 kilómetros de Ultra Integral y sumale más calidad a todos tus recorridos con tus compras desde 20.000 guaraníes en las estaciones adheridas. Ya participas del sorteo. Para consultar las bases y condiciones del sorteo, encontrarnos en nuestras redes sociales como Integral BY. Promo válida desde el 20 de octubre pasado hasta el 26 de marzo del año que viene. Recarga calidad y gana con Integral. Y vecinos del barrio Pacucuá de Encarnación, cansados de la inseguridad, decidieron prácticamente hacer justicia por mano propia.
Esto ocurría en las inmediaciones precisamente de la aduana de Encarnación. Redujeron a golpes a 2 sujetos que causaban zozobra en toda el área. Denunciaron que los 2 detenidos ya fueron responsables de un sinfín de hurtos y robos en esa zona de Encarnación. Hartos de los hechos de inseguridad, vecinos decidieron actuar y detener a 2 hermanos, quienes serían responsables de varios hechos de hurtos y robos en inmediaciones de la aduana. Estos 2 sujetos fueron reducidos, golpeados y luego entregados a la policía. El día de ayer se logró la aprehensión de 2 sujetos, ambos domiciliados en el barrio Sagrada Familia. Fueron aprendidos por vecinos y también así camioneros que se encontraban en el lugar. ¿Son conocidos delincuentes aparentemente de la zona que mantenían ya en zozobra a los lugareños? Totalmente, es así, ya habrían cometido varios hechos, ¿verdad? Ya, pero estaba escapando, ¿verdad? Pero la vuelta fueron sorprendidos por los vecinos, ¿verdad? Ya cansados de los mismos y posteriormente pusieron a disposición del personal policial para posterior comunicar al Ministerio Público. ¿En ese momento intentaban hurtar algún tipo de elemento de estos presuntos delincuentes? Así mismo, que trataban de realizar nuevamente de las suyas, ¿verdad? Por lo que fue sorprendido por los camioneros y vecinos ya cansados, porque varios vecinos del lugar perdieron el trabajo por culpa de esta clase de personas. Varios eran limpiadores, ¿verdad? Y le alcanzaba a ellos, ¿verdad? Y ellos también cansados de esa situación. Pues lograron aprender a estos sujetos. ¿Qué tienen los antecedentes? ¿Se manejan los antecedentes? Antecedentes no tienen, ¿verdad? Pero sí tienen varias denuncias ya anteriormente realizadas en esa comisaría, como también la comisaría segunda. Y ayer vinieron más personas, ¿verdad? Camioneros, a realizar sus denuncias correspondientes contra este ciudadano. La identidad de esta persona, el menor, no se puede mencionar, pero sí, el otro en este caso. El otro es Alcide Carballo Sotelo, ¿verdad? 19 años de edad. Ambos son hermanos, como le dije anteriormente, domiciliados en el barrio Sagrada Familia. Las principales víctimas de estas personas son los camioneros que se encuentran esperando en inmediaciones de la aduana de Encarnación. Roban absolutamente de todo y ahora ya se encuentran a disposición de la justicia. Capturado. 2 sujetos tenían arma. Oye, tiene uno, picha. A la izquierda ya lo ves ahí. Procedimiento de rigor, verificación. 2 sujetos que estaban con armas aparentemente que son de juguetes. Ya capturado. Frente al botánico. Apoyo de los personales de la Metro 22. Bueno, el detalle de este operativo policial en la vía pública, en las inmediaciones del Jardín Botánico y que derivó en la captura de estos 2 jóvenes. Se movilizaban en esta motocicleta y portaban estas pistolas de juguete con las que habían concretado varios golpes, Aníbal, según la investigación policial. En las zonas de Luque, Mariano Roque Alonso, Itá y San Lorenzo. O sea, y de una misma cadena, prácticamente todo el departamento central. Sí, asaltantes de farmacias se dedicaban a ese rubro. Vamos a ir mostrando precisamente algunas de esas situaciones. Esto fue en la zona del botánico, lo primero que mostramos. Sí. Esto ya en Itá. En Itá. Ahí llega el joven, pregunta, dice la modalidad de preguntar por algún medicamento, algún producto, y luego saca, no sabía ni de dónde sacar su pistola aparentemente,
repetimos, un arma de juguete que utilizaba para concretar los asaltos. Por supuesto, en todos los locales las cámaras de circuito cerrado captaron la actuación de estos delincuentes. Pasamos a otra farmacia. Luque. Sí, de la misma cadena incluso, ¿eh? Sí, o sea, ¿es al azar o está planificado entrar a la misma cadena? Y aparentemente todos los locales corresponden a esa misma empresa. Ese fue un día de promoción, por ejemplo, ¿eh? Un día viernes, me imagino. Sí. Porque esta cadena siempre los viernes tiene promoción. Pero bueno, y ahí se presenta, ya intima a la cajera. Mira, tranquilamente, mete la mano en la caja. Y lo que hay de billete ahí en la caja registradora, en cuestión de minutos. Esto en Luque, entonces, ¿eh? Vamos a San Lorenzo. Misma cadena. Sí. Pero qué suerte tiene esta cadena con los cacos, che. Con los ladrones. Sorteadísimos. Sí. Hay una mujer que sale a atender. Como si nada. Ajá. Dios mío, el susto que se habrá dado esa pobre mujer. Sí, porque se arroja ahí la pistola, ¿verdad? Ella entra en ese sector. Porque hay que decir, normalmente son mujeres jóvenes. Sí, las que atienden. O varones jóvenes también, quienes se dedican a la atención a clientes. Sí. Y todo ocurre en cuestión de minutos. Hay que decir que el otro local afectado fue una farmacia en Roque Alonso. Ahí está. Imágenes de alta definición. Sí. Captados íntegramente. Uno ingresa y el otro queda aguardando. Qué bien, qué buena toma. Sí, la misma mochila. Incluso creo que usaban esa vez, ¿eh? Ahí eran dos las víctimas, ¿eh? Sí. Esta. Perfectamente identificable esta persona, este joven. ¿Cuántos años tendrá? Ya lo sumo, 16, 17 años. Sí. No hace falta sacarle el tapabocas para reconocerlo. No, para nada. Tiene facciones únicas. Sí. Y bueno, y hoy estaban ya merodeando nuevamente la zona del Botánico. Hasta que cayeron en manos de los policías. Sí, y hay que decir también, si es que hay otras víctimas, que estos jóvenes están detenidos en la comisaría 22 metropolitana que se encuentra precisamente en Lomaputá. Sí, señor. Entonces hasta allí pueden llegar también a comunicarse otras eventuales víctimas de estos dos jóvenes delincuentes. Oye, tiene uno, picha. A la izquierda ya lo ves ahí. Tenemos que irnos nuevamente hasta la zona sur del país, ya que de acuerdo a un informe de inteligencia penitenciaria que se ha entregado también a las autoridades